En nuestra sección Grandes Juristas revisamos la historia de Juan Luis Sanfuentes, un presidente de Chile que dictó una ley revolucionaria que cambió para siempre el rol del Estado en la educación. Abogado, exparlamentario y exministro, actualmente recordado por ser quien tomó la decisión de neutralidad de nuestro país en la Primera Guerra Mundial. Un año después del inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1915, se cruza la banda presidencial Juan Luis Sanfuentes. Sin embargo, pasó a la historia como el presidente sin banda porque el estandarte no le calzaba. Abogado veterano de la Guerra del Pacífico, balmacedista, exministro y exparlamentario, Sanfuentes entre 1915 a 1920 tuvo un gobierno de luces y sombras. Sanfuentes era un político muy hábil, pero muy poco apegado a los principios. Él hacía y deshacía gabinetes gubernamentales, así estuviera en el gobierno o en la oposición, y contraía las alianzas más disímiles. Su periodo como presidente estuvo marcado por un Chile empobrecido por la crisis económica de posguerra y la devaluación del salitre. En lo político existía incertidumbre tras el fin de la República Parlamentaria y el conflicto obrero marcaba la situación social. El panorama era tan complejo al punto que las protestas eran recurrentes. En medio de la crisis, Sanfuentes se hace cargo de una realidad que buscará cambiar con una revolucionaria ley. 1.660.000 chilenos eran analfabetos y por las calles deambulaban miles de niños que padecían desnutrición, alcoholismo y otras graves enfermedades. Por estas razones firmó en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. No es cuando, en términos como de la historia de la educación, empieza el Estado docente, en la que la responsabilidad del Estado para con la educación es absoluta. ¿Cómo lo va a hacer? Cobrando multas a los adultos que tengan a cargo niños en edad escolar para entrar a la instrucción primaria, digamos. Y va a asegurar los 4 primeros años de educación obligatoria, tampoco es todo en instrucción primaria. Desde 1920, todos los chilenos debían contar con al menos 4 años de educación. La escuela pasó a ser un lugar que mantenía con vida a los niños y también un sitio de formación ciudadana, de mayor conciencia laboral y de generación de ideas. Para calmar el álgido movimiento obrero se declararon leyes para regular accidentes en el trabajo y el descanso dominical. Que ver con los procedimientos de conciliación y arbitraje en el caso de conflictos entre el capital y el trabajo. Al finalizar su mandato, Juan Luis Sanfuentes ya no pudo manejar los hilos de la política nacional. Las presiones del poder lo hacen retirarse en 1920 en su fundo de Talca hasta su muerte. Tanto es así que cuando 10 años más tarde fue su entierro, en 1930, le arrojaron desperdicios al paso del carruaje mortuorio que lo conducía al cementerio. Así culminó la vida de un mandatario que llevaba en su sangre la política, un hombre que buscó el poder sin importar los medios, pero que impulsó una ley que cambió para siempre el rol del Estado en la educación chilena.